Bueno, pues para ser fieles con el tiempo, para las que son puntuales, hoy vamos a hablar de la evaluación por competencias en formación sanitaria especializada y las herramientas que hay desarrolladas y que implementamos en la unidad docente. Es una PILMAT que me sugirió Eli hace tiempo y vamos a hacer un breve repaso primero de algo que ahora está un poco en boga, aunque realmente viene de mucho más atrás, que es la evaluación por competencias. La formación en ciencias de la salud requiere adaptarse a la sociedad que continuamente está en evolución y que además cada vez estamos más globalizadas, con lo cual tenemos distintas herramientas en el entorno que nos llegan por distintas vías. La formación y la evaluación basada en competencias lo que pretende es enfrentar los desafíos actuales enfocándose en el aprendizaje del especialista en formación, flexibilizando los problemas educativos y priorizando la evaluación formativa. La evaluación de competencias se realiza mediante situaciones reales en el ámbito de trabajo y requiere obviamente de instrumentos que elaboramos nosotros adaptados a nuestras necesidades y por evaluadores capacitados. Es fundamental garantizar la calidad del proceso para que podamos tener lo que llamamos una evaluación formativa. En esta evaluación por competencias, lo que intentamos es generar información de esta evaluación a partir de una valoración con parámetros de referencia, utilizando para formar juicios, tomar decisiones y con objetivos de calificación, que son esa evaluación sumativa. Pero lo que nos interesa o lo que me voy a centrar más hoy es en la evaluación formativa, que es la que garantiza que el residente aprende, que es donde nos estamos enfocando hoy en día en formación sanitaria especializada. Con lo cual, la formación o la evaluación basada en competencias lo que pretende es que la evaluación y la formación estén interconectadas, de manera que yo pueda observar al especialista en formación en su puesto de trabajo, cómo se comporta, le pueda hacer un feedback de lo que yo he observado, un feedback de calidad, y además documente esos resultados de aprendizaje y pueda flexibilizar el programa formativo, o sea, su PIF, según su ritmo de aprendizaje, porque todos los residentes necesitan cosas diferentes. Con lo cual, la clave es cambiar esa mentalidad que teníamos de evaluar lo que aprenden, evaluar el aprendizaje, y pasamos a evaluar para el aprendizaje. Lo que yo pretendo es evaluar al residente para que aprenda, no evaluar lo que ha aprendido. Y es muy importante que haya siempre una retroalimentación, que haya un feedback, para que haya una reflexión continua sobre competencias alcanzadas o en qué soy competente y lo que me queda por alcanzar. La evaluación por competencias, entonces, recuerdo que tiene lugar en situaciones reales de trabajo. Y aquí es donde me gustaría hacer una diferencia, que confundimos muchas veces en la práctica asistencial entre ser competente y tener competencias. El ministerio dice que el residente debe adquirir una serie de competencias. ¿Cómo demuestro yo que tengo esas competencias? En situaciones virtuales, en situaciones virtuales como en una simulación o como en un ECOE. Entonces yo hago una simulación de distosia de hombro y yo veo que el residente tiene las competencias de realizar todas las maniobras, o en un ECOE veo que el residente tiene todas las competencias para resolver un agarre dificultoso, hacer un ingreso con una anamnesis adecuada, etc. Ahora, eso no es lo mismo que ser competente. Ser competente es cuando soy capaz de, en una situación real, demostrar cómo soy capaz de llevar a cabo esas competencias. Con lo cual nos encontramos en una situación o ante una situación de evaluación del especialista en la que lo que queremos es valorar todas las áreas que tiene que desarrollar, desde habilidades clínicas, como pueden ser las técnicas, conocimientos básicos, actitudes, el razonamiento que tiene frente a una situación y los valores y el profesionalismo. Con lo cual, si nos enfocamos en los métodos que utilizamos para evaluar por competencias al residente, nos vamos a encontrar que estos métodos los podemos dividir en varias categorías. La primera categoría estaría basada en la observación directa. Y en esta observación directa yo lo que hago es ver cosas específicas que el residente hace en su puesto de trabajo, mediante la observación directa y documentado en formularios. Esta observación directa puede ser por un observador o por varios observadores.
Cuando hablamos de una observación directa por un solo observador, pues aquí entraría el famoso minisex o el DOPS. Con el minisex es para encuentros clínicos concretos y pactados, mientras que el DOPS es para más evaluaciones o actuaciones técnicas. Cuando hablamos de varios observadores, estaríamos hablando, por ejemplo, de una evaluación 180, 360 o por pares, o incluso en encuestas de pacientes. Pero también puede ser que lo que queramos es evaluar después del trabajo, no directamente mientras el residente ejecuta su trabajo, sino a posteriori. En ese caso, podríamos hablar de basados en la reflexión personal. En esta unidad docente hemos desarrollado lo que nosotros hemos llamado, y se llama en la bibliografía, incidentes críticos, pero también puede ser una autoevaluación, que los residentes lo hacen en muchos casos como parte de la memoria reflexiva, o una información biográfica o recogida de experiencias biográficas, formativas o laborales. También puede ser basado en la supervisión de otros, que son esas entrevistas que tenemos con la tutora, supervisor y el evaluado para ver en qué punto nos encontramos en nuestro proceso formativo, o basados en la gestión clínica, que aquí habría registros de práctica clínica, de gestión sanitaria o incluso auditorías, tanto dentro de la unidad docente como desde fuera. Y la última forma de evaluarles sería eso que el ministerio llama portafolios, pero que al final para el ministerio el portafolio se resume en el libro del residente, que engloba todos esos resultados del trabajo, de la evaluación mediante observación directa, de los test cognitivos de personalidad, reflexiones y demás. Con lo cual, si nos metemos un poquito más a desgranar qué herramientas utilizamos desde esta unidad docente para la evaluación objetiva por competencias, realmente nosotros, no lo dije antes, no sé si viene más adelante, si no me disculpan, pero el Ministerio decidió en el 2018 cambiar el famoso anexo 1 que teníamos y añadir la evaluación por competencias. Antes solo estaba el apartado A y el apartado B, y el Ministerio incluyó, previo al apartado A, la evaluación por competencias. ¿Con qué intención? Pues para mejorar la calidad de la formación, para que las evaluaciones fueran objetivas y para poder identificar las fortalezas y debilidades de las distintas etapas de la formación y reforzar los aspectos positivos de cada residente. Con lo cual, ¿qué pretendemos? Evaluar para que aprendan mediante una herramienta objetiva y estructurada. Si vamos un poquito a la parte teórica y pensamos en la pirámide de Miller, que la describió él en 1990, lo que pretendía con la pirámide es conceptualizar ese modelo de aprendizaje que tenemos instaurado en formación sanitaria especializada en general y en esta unidad docente en particular. Uno, que sería la base, es sabe, los conocimientos. ¿Qué conocimientos tiene el especialista en formación? Que en este caso, ¿cómo los evaluamos? Mediante exámenes. ¿Qué es lo que hacemos después? Valorar sabe cómo, que es el segundo nivel de esta pirámide de formación. Y lo que miramos aquí es las competencias. ¿Cómo las vemos? Pues a través de presentaciones en las distintas bloques teóricos, a través de la presentación de casos clínicos o incluso de seminarios. A continuación vamos al demuestra cómo. Y el demuestra cómo es en situaciones simuladas, veo, tanto en simulación como en un ECOE, que me demuestra lo que ha aprendido. Y por último, que ya es el top o el gol estándar de la pirámide, es el ACE. Es capaz en la práctica asistencial de consolidar y demostrar todo lo que sabe hacerlo como y que lo demuestra que lo hace en situación real. Y para eso hemos desarrollado el DOPS y el minisex. Con lo cual, si hacemos un pequeño resumen, nosotros la metodología que tenemos de evaluación de los especialistas en formación en esta unidad docente, siguiendo las directrices de formación sanitaria especializada en España, es evaluar el conocimiento, la competencia, el comportamiento y la práctica clínica. Está basada en esos 4 que no son jerárquicamente consecutivos, se van interlazando de forma continua en la formación. La unidad docente, junto a sus tutores, han desarrollado 7 DOPS, que al final les recuerdo que evalúan el ACE, la cúspide de la pirámide, mediante una observación directa de una técnica en concreto. Se han desarrollado 5 minisex,
que lo que pretende también es evaluar el ACE, la cúspide de la pirámide, para ver que el residente es capaz de hacer una evaluación clínica en una situación de consulta o de anamnesis. Puede ser en triaje, puede ser en atención primaria en una consulta, puede ser en puerperio inmediato cuando recepciona a una mujer que viene tras un parto, puede ser en puerperio hospitalización lo mismo cuando la recibe en la planta, puede ser en la planta quinta cuando recibe una mujer que viene para un proceso de finalización de gestación, etc. Y por último se han desarrollado o hemos llevado a cabo 4 ECOES, que al final está justo por debajo de la cúspide de la pirámide. Lo que pretende el residente es demostrar cómo en situaciones simuladas, como es el ejemplo del ECOE. ¿Qué estamos en proceso de desarrollo? Pues el 360, que es el ACE, ¿vale? ¿Y qué pretende? Pues que distintos profesionales, la mujer de la limpieza que trabaja en el ámbito de trabajo, la auxiliar, la supervisora, un colaborador docente, evalúen al residente, incluso en ocasiones pacientes, para ver cuál es su proceso de evolución. Y el otro, que también está dentro del ACE, la cúspide de la pirámide de Miller, sería el One Minute Preceptor Teaching, que lo que pretende es, en un minuto, de forma muy breve, hacer una pequeña clase con el residente con feedback de qué nos vamos a encontrar. Vamos a entrar en una habitación, qué sabemos de esta mujer, qué has mirado la historia clínica, qué es lo que vas a hacer. En un minuto, condensar y hacer como un plan de acción antes de entrar a ejecutarlo. La cumplimentación de estas pruebas objetivas, como el DOPS o el Minisex, se realizan en todas las rotaciones, no se suspenden, no se aprueben. Recuerden que la evaluación es para promocionar el desarrollo del residente, con lo cual se pueden repetir y reevaluarse hasta alcanzar la aptitud de ejecución adecuada y siempre tienen que ir acompañados de un feedback. Este tipo de evaluación, si no lleva un feedback, no obtiene los resultados que se pretenden. Esta ejecución de evaluaciones objetivas lo que pretende es impulsar ese proceso de toma de decisiones, desafía al residente a ser innovador, a darse cuenta de sus errores en el manejo de los casos, a hacer una reflexión interna de lo que le queda por aprender y sobre todo siempre entender que hay un margen de mejora para la toma de decisiones. Y todos estos DOPS y Minisex están basados en la mejor evidencia posible. Es decir, que todas las escalas Likert que contienen están basadas en la evidencia actual, lo cual quiere decir que son DOPS que están continuamente vivos porque se modifican según lo que vaya cambiando en la evidencia. En el ECOE, en situaciones simuladas pretendemos ver qué habilidades clínicas ha adquirido el residente y qué competencias tiene o habilidades tanto en comunicación como en técnicas determinadas o en procedimientos, en la resolución de situaciones de urgencias obstétricas o interpretación de registro o incluso en habilidades de consejería. Este enfoque de aprendizaje práctico replica situaciones de simulación. Una de las carencias que tenemos en este hospital en particular, en la formación continuada y en especial en la formación sanitaria especializada, es que carecemos de un sistema establecido de simulación en los puestos de trabajo. Entonces, la evidencia dice que deberíamos de al menos una vez al año enfrentarnos a situaciones simuladas de las cuestiones más frecuentes o más graves que sucedan en nuestro entorno. Como no las tenemos desarrolladas de momento, el ECOE les permite una vez al año tener un espacio de simulación para poder desarrollar o verificar esas competencias. ¿Qué ventajas presenta? Pues entre otras, esta evaluación es más objetiva, es más uniforme, es versátil y además te permite ver que los resultados de lo que hemos evaluado, de los distintos escenarios, muestra una superioridad en la evaluación clínica tradicional que entraba más en la subjetividad del que valoraba. Para cada competencia, por tanto, se precisan distintos instrumentos. Cuando coges el programa formativo de un residente, tienes que desglosar todas las competencias y para cada una de ellas desarrollar un instrumento o método de evaluación. Y la combinación de varios métodos, como vimos al principio de evaluación,
son las que nos van a permitir valorar adecuadamente al especialista en formación, sabiendo que no lo vamos a poder evaluar todo. Tenemos que asumir que hay determinadas competencias que van a ser difíciles de evaluar con un instrumento o con un método, pero que es importante evaluar el máximo posible. Desde la Unidad Docente de Obstetricia y Ginecología Multiprofesional de Las Palmas estamos en pro de desarrollar el mayor número de herramientas posibles para intentar alcanzar y acompañar al residente en su proceso formativo y recordarles que es un proceso formativo individual el de cada residente y que no le evaluamos lo que han aprendido, evaluamos para que aprendan, que para mí es lo que hay que recordar siempre. Estamos compuestos de 3 dispositivos, la unidad docente está centrada en Gran Canaria, pero tenemos un dispositivo en Fuerteventura y otro en Lanzarote, con lo cual todo lo que he comentado hoy está desarrollado en los 3 dispositivos de esta unidad docente. Y nada, muchas gracias.